Bueno, vamos a sublimar sobre madera. En este caso os voy a comentar las diferencias que pueden haber si vamos a hacer sublimación, en este caso madera, con otro tipo de sublimaciones que hemos hecho en algún otro vídeo, como es el de tela. En tela os recuerdo así rápidamente que no necesitábamos ningún tipo de producto para que la tinta se transfiriera a la tela, simplemente que la tela fuera un mínimo de un 75-80% de poliéster, y entonces la tinta se adhiere al poliéster. Entonces aquí no teníamos ningún problema, usando telas con poliéster queda perfectamente la transferencia del dibujo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos sobre madera? En este caso he elegido una tablilla de madera de chopo y podemos hacer la transferencia bien directamente sobre la madera sin pintar o la madera pintada. En este caso lo que he hecho es darle primero una base, una imprimación de base artesanato de Gato Preto. Una vez seco he lijado bien y luego he pintado con el blanco puro de Acrylart, pintura acrílica. Sí que es importante que una vez lo tengáis bien pintado, muy importante, cuanto más lisa nos quede la superficie, mejor nos va a quedar la transferencia, la sublimación. ¿Por qué he utilizado Acrylart y no, por ejemplo, pintura chalk? Podríamos usarla también. ¿Qué pasa? Sabéis que la pintura chalk es como más densa, más espesa y se nota más la pincelada. Nos obligaría luego, para que quede fino, a lijar más. Entonces, en este caso, yo os aconsejaría que uséis pintura acrílica mejor que la chalk, y así nos evitamos tener que lijar más. Entonces, en este caso ya lo tenemos. Base de artesanato como imprimación y luego pintado en blanco con Acrylart. Ahora, ¿qué pasa? Lo que os comentaba. Con la tela ya tenemos el poliéster en la propia tela. Aquí no tenemos poliéster, tanto sea pintura o sea madera. Le tenemos que añadir ese componente que será el que haga que se adhiera lo que es la tinta de la lámina de sublimación. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle este producto, imprimación para sublimación, ¿vale? Este producto, ¿cómo lo aplicamos? Pues tenemos que hacer una disolución. Yo aquí ya la tengo hecha, en la que tenemos que poner una parte de la imprimación con 2 partes de agua, el doble de agua que de imprimación. Y entonces nos va a quedar pues esta mezcla de aspecto lechoso, que es la que ahora vamos a darle a lo que es la superficie. En caso de que esté pintada la superficie, pues nos bastará con una mano de imprimación. Les vamos a dar una pasada. Yo os recomiendo que le deis una pasada a toda la superficie, aunque luego la sublimación vayamos a hacerla solo en una zona. Os recomiendo que lo que es la imprimación se la deis a toda la superficie, y así evitamos que nos queden pues algún tipo de marcas o sombras donde corta la imprimación, ¿vale? Entonces le damos una pasadita ligera a toda la superficie, muy igualadita. Ya os he comentado, la superficie la he lijado muy bien para que quede muy suave. Entonces este aditivo, lo que es la imprimación esta, es lo que le va a añadir a la superficie ese componente que no tiene la madera, que es lo que va a hacer que la tinta se adhiera. Igualamos bien la pincelada, que no nos queden cortes. En caso de que fuera lo que es la madera pero sin pintar, como sería el caso, imaginaros que se fuera esta parte. Esta parte no está tratada, no está pintada, pero sí que podemos sublimar sobre esto. Lo que haríamos, ya que es una superficie con mucho poro, es darle una pasada, igual que le he dado yo ahora aquí,
esperamos que seque y le daríamos otra segunda pasada, porque la primera prácticamente la va a absorber el poro de la madera. En este caso, que ya está pintado, con una mano que le demos de imprimación, de sublimación, va a ser suficiente. Ahora lo que esperaremos es que seque unos minutos, que seque bien seco, y ya podemos pasar directamente a la sublimación. Podríamos acelerar el secado con pistola de calor, no hay ningún problema, podéis utilizar pistola de calor para acelerar el secado. Si no tenemos prisa, pues lo dejamos que seque por sí mismo. Bueno, ya tenemos la superficie que hemos dado la imprimación para sublimación, ya la tenemos seca. Entonces ahora vamos a elegir el dibujo que queremos transferir. Tenemos esta lámina. Vamos a recortar esta zona de aquí, el membrete. Vamos a quitarlo porque esto, recordar que también está impreso con tinta de sublimación, con lo cual también se transferirá, si por accidente le damos calor, también se transferirá igual que la marca. Entonces quitamos membrete y así evitamos accidentes. Ponemos el dibujo boca abajo. Como el dibujo, lo que es el papel es semitransparente, podemos ver el dibujo y centrar en la superficie que queremos. Cuando ya lo tenemos, vamos a fijar el papel con un poquitín de cinta de carrocero para que no se nos mueva. Cuando ya lo tenemos fijado, he fijado, como veis, 3 partes, pero he dejado esta libre, sin fijar. ¿Por qué lo he hecho así? Pues porque mientras vaya haciendo la sublimación, mientras vaya dándole el calor, me va a permitir poder levantar y ver cómo va el proceso de sublimación. Entonces esta parte, siempre que podamos, vamos a dejar una parte libre. Vamos a coger la plancha, una plancha sin vapor, una plancha seca. Elegiremos temperatura, cuando hagamos sublimación sobre madera, un poquitín menos de temperatura algodón, lo bajamos un poquitín. Una vez ya lo tengamos, yo en este caso voy a hacer una transferencia de sublimación y voy a intentar que me haga un degradado, que toda esta zona de aquí quede más oscura y que me degrade a menos hacia esta parte de aquí. Entonces voy a empezar por esta zona de aquí. Como sabéis, lo que es la sublimación consiste en que pase la tinta a la superficie y va a depender de 2 cosas: del calor, por eso tenemos la plancha en temperatura un poquitín menos de algodón que os decía, y también un poco de presión. Entonces no planchamos deslizando la plancha, sino sectorizando zonas. Aflojamos la presión, movemos la plancha y presionamos un poquitín. No es necesario hacer mucha fuerza, pero sí presionar un poco. Entonces, con esos 2 factores, calor y presión, va a ir pasando la imagen. Voy a ir dando a sectores el calor. Y la tinta se va a ir pasando y se va a adherir a la capa que hemos puesto encima de la pintura. Una cosa que es importante cuando subliméis sobre madera es que para levantarlo tiene que ser en caliente, no podemos dejar que se enfríe. Si estuviera frío, si dejamos que se enfríe la temperatura, es posible que el papel se nos quede adherido a la superficie. Entonces siempre levantaremos en caliente.
En esta zona estoy pasando más rápido porque quiero que se adhiera menos la tinta. Como os comentaba, vamos a ir en caliente. Podemos ir levantando. Al estar fijado no se nos va a mover el papel. Si vemos que necesitamos darle más, le damos más calor. Vamos a ir viendo cómo va. Vemos cómo ya se va transfiriendo toda la imagen. Acordaros de levantar siempre en caliente, que es muy importante. Si veis que se os queda pegado, volvéis a dar calor y levantáis. Nunca estirar fuerte. Y entonces podríais levantar la pintura o romper el papel. Siempre volvéis a calentar y entonces levantáis. Vamos a ir viendo el resultado cómo va. Como podéis ver, ha quedado transferida la imagen. Si viéramos en este punto que alguna zona ha quedado a falta de dar más presión, más calor, volveríamos a dejar caer el papel. Al estar fijado en dos puntos, caería en el mismo sitio y podríamos volver a darle. En este caso, el efecto que yo quería conseguir era este: más marcado el dibujo en toda esta zona y perdiéndose el dibujo hacia allí. Ya lo tendríamos, ya podríamos levantar todo el papel. Vamos a dar un poco de calor. Y ya con esto quedaría lo que es la transferencia por sublimación hecha. Si observáis lo que es el dibujo, la zona que se ha transferido la tinta queda de una manera diferente, ya tiene menos tinta. Se ha transferido aquí y ya con esto quedaría acabado. Sí, es interesante y es aconsejable, una vez tengamos el dibujo este transferido, el darle una pasadita de barniz. Siempre lo va a proteger y nos va a quedar el trabajo mejor acabado.